muchos de ustedes ya habrán visto habrán presenciado las dos primeras, y esta ya será la tercera, y habrá una cuarta dedicada a arte medieval, y en breve también habrá otras sobre otros temas. Así que bueno, sin aburrirlos más, dejándole la palabra a Claudia Puebla, creo, si no me equivoco, para que vaya presentando y coordinando ya la presentación de la doctora Nadia Clauncilieri. Bien. Bueno, muchas gracias, Héctor. Bienvenidos a todos. Bueno, tengo el honor de presentar a semejante ponente hoy, que es la doctora Nadia Mariana Consiglieri, doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y doctor de la Université de Recherche París de Ciencias y Letras, magíster en Métodos y Técnicas de la Investigación Histórica, Artística y Geográfica, itinerario de Historia del Arte por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, licenciada en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, licenciada y profesora en Artes Visuales por la Universidad Nacional de las Artes, IUNA, y es becaria postdoctoral de CONICET. Sus líneas de investigación se centran en la fauna de los beatos y en el dragón en manuscritos medievales hispánicos. Actualmente estudia la variabilidad de figuras dragontinas demoníacas en lucha contra santos en códices y pinturas hispánicas bajo medievales. Bueno, con este imponente currículum, la verdad le damos la bienvenida y agradecemos mucho por este espacio y por, el placer de escucharla. Gracias, Nadia. Bueno, gracias a vos, Claudia. Y perdón, olvidé mencionar el título de tu charla, perdón. Que hoy es El dragón medieval, herencias clásicas e imaginarios posteriores, perdón. Siempre los dragones, igual, así siempre que... los dragones. Siempre la asociación con los dragones. Bueno, muchas gracias, Claudia. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes a todos nuevamente por estar una vez más en el ciclo. Y bueno, esta vez me toca hablar a mí, entonces voy a compartir pantalla. A ver, esperen un poquitito. A ver. La tecnología no es lo mío. A ver. Acá. A ver, esperen un minutito. Ahí va, creo, a ver. Ustedes me dirán si se ve, por favor. Aún no, Nadia, pero ahí ya empezó. Sí, ahora sí. ¿Sí? Ahí está empezando. Sí. Genial. Bueno, voy a poner en pantalla completa, ¿sí? A ver. ¿Ahí? ¿Se ve en pantalla completa? No. Aún no. No. A ver. Esperemos unos minutitos. ¿Se ve? No. Acá se ve. ¿Sí? ¿Ya toda la pantalla del PowerPoint? ¿Sí? No, completo no se ve. Yo todavía no lo veo en modo presentación, Nadia. Efectivamente. A ver. Qué raro. ¿Ahí? Porque yo lo estoy pasando y ya lo tengo desplegado, ¿eh? Yo no lo veo así. Lo veo en modo inicio. Inicio. A ver. Bueno, pongo dejar de compartir y lo abro de nuevo. Sí. A ver. Perdón, ¿cómo se pone pantalla completa?
Eso lo pongo yo Ah, ok. y se tiene que ver para todos. Ah, gracias, profe. Por eso ahora vamos a ver. Ahí, a ver, en teoría, o sea, estoy abriendo el PowerPoint y ahora voy a poner presentación. No, no se ve, ¿no? No. A ver. ¿Puede ser alguna cuestión de internet o...? No, a ver. Estoy poniendo compartir una ventana. Sí, sí, que es lo habitual. Sí, no lo usual. Sí, Ahí, ¿lo ven? Ahí vemos el PowerPoint, pero no en pantalla completa todavía. Es como que pongo presentar y me salta. A ver. Tenés varias cosas abiertas en Ahí, la compu. ahí está en pantalla completa. No, acá nosotros lo vemos como el PowerPoint. Qué raro. Nadia, me pasó esto en una clase y ¿Sí? tenía varias ventanas abiertas. ¿Vos tenés varias ventanas abiertas o solamente lo del Meet? No, solamente el Meet. A ver, espera, voy a cerrar el mail. Perdón la desprolijidad, pero No, son son cosas. problemas técnicos que pasan. Sí, esto es habitual. Cuestiones pandémicas. Sí. Eh, ¿Querés compartirte igual por ahí el PowerPoint y ver si intento yo por pasarlo desde acá y me vas diciendo la siguiente es una opción? a ver, espera, lo intento una vez más, Dale, sí. porque ahí cerré las otras. A ver, voy a poner, si no, a ver. Voy a poner desde acá arriba. Ah, claro. A ver ahí. ¿Se ve? No, vemos el PowerPoint. Pues no sé qué hacer. Qué lástima. Acá dijeron que primero tenés que poner la pantalla completa y después compartirla. Ok. A ver. A ver, aquí Mi pantalla completa, compartir, primero. y después vuelvo a poner. ¿Ahí se ve? Está arrancando, sí. Pero sigue igual. No, pero A ver. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí está. Sí, bien. ¿Sí? Sí, Bueno, bien. un milagro. Bueno, gracias por la paciencia. Bueno, vamos a empezar entonces rápidamente la charla de hoy, que está destinada al dragón, como pueden ver, sí, pero no solamente al dragón en la Edad Media, sino un poco hacer un recorrido, ¿no?, sobre las herencias clásicas, ¿no?, de la antigüedad grecolatina del dragón, y ver al dragón un poco posteriormente, ¿sí?, cómo en los posteriores siglos fue desarrollándose esta figura, más allá también de la Edad Media. Bien, si pensamos entonces en la imagen prototípica del dragón, enseguida se nos viene a la mente un enorme reptil con fauces amenazantes por donde sale fuego, una lengua de serpiente, un cuerpo escamoso con alas y crestas, quizás también orejas, una cola puntiaguda y larga. Esto no es casual, sino que es el resultado de un considerable cúmulo de fuentes, tanto escritas como iconográficas, es decir, de textos e imágenes que se fueron configurando a lo largo del tiempo respecto de este imaginario sobre este animal, a su vez imaginado y monstruoso.
De hecho, ha sido una de las criaturas más representadas por las antiguas culturas y religiones, fundamentalmente, como vamos a ver, ¿no? Y sabemos por el cristianismo en Occidente, en tanto agente o símbolo del diablo. Así como también ha estado presente en gran cantidad de mitos, leyendas, fábulas e historias de la literatura. El prototipo general del dragón parte del cuerpo y de las características de la serpiente, en cuanto a su rostro, lengua y forma predominantemente lineal del cuerpo que toma de las víboras o de las serpientes. Además de tener una epidermis escamosa, en ocasiones húmeda, en ese caso, digamos, se toman características de los anfibios, o áspera, en relación con los reptiles. A ese prototipo se le fueron agregando con el correr del tiempo otras partes o componentes de otros animales que fueron cambiando su apariencia y acrecentando su carácter híbrido y heterogéneo, que es justamente lo que hace a su componente monstruoso, de un ser monstruoso. Entre ellos, patas, especialmente traseras, si vamos a tener dragones bípedos en gran medida, en ocasiones también patas delanteras, siempre más pequeñas, alas, ¿sí?, de diferente tipo, y de esa manera podríamos decir que se fue produciendo una gradual transformación de la figura del dragón más serpentiforme al dragón más contundente y poderoso, bípedo o cuadrúpedo, que es el que mayormente conocemos hoy en día. Comúnmente el dragón en Occidente se lo ha vinculado con aspectos malignos y desde la doctrina cristiana con el diablo, mientras que en Oriente ha tenido rasgos más positivos en calidad de criatura protectora o guardiana. En cuanto a la Mesopotamia asiática, que se desarrolla aproximadamente entre el 3000 y el 539 a.C., entre sumerios y persas, vamos a ver que en sus expresiones artísticas encontramos un importante carácter adusto, violento, en donde aparece recurrentemente el tópico de la lucha entre animales y bestias, como una manera en ocasiones de legitimar al gobernante o a los dioses, o demostrar una mitigación del caos para mantener un orden cosmogónico, o para mostrar la fiereza, la potencia, el salvajismo y la monumentalidad, ¿no?, de las bestias, bajo fines apotropaicos, ¿no?, de protección, como seres guardianes. Es el caso de una de las primeras representaciones de un dragón, en este caso de una dragona, ¿sí?, Tiamat, la dragona del caos original, en donde les estoy mostrando una imagen del periodo asirio tardío, que va aproximadamente del 1000 al 612 a.C., procedente del templo de Ninurta en Nimrud. Ese templo fue destruido en un incendio hasta el 612 a.C., y nos han llegado registros de un bajo relieve ejecutado durante el reinado de Assur-Nasipal II, y digamos, por ese motivo, aunque se conserva actualmente, ¿no?, en el British Museum, su estado de deterioro es importante, por lo que, digamos, es mucho mejor mostrar el motivo iconográfico a partir de este grabado del siglo XIX. ¿Quién es Tiamat? Bueno, Tiamat se la conoció como la diosa dragona maligna del caos que se va a enfrentar al héroe Marduk. En la epopeya de Numa Elis se cuenta que primero solo había brumas sobre las aguas mezcladas de Apsu y Tiamat, es decir, de las aguas dulces y las aguas saladas. A causa del bullicio de los dioses, las aguas se enfurecieron. Los dioses pudieron calmar a Apsu, pero no a Tiamat. Entonces la asamblea de dioses convocó a Marduk, ¿no?, este héroe que va a luchar contra Tiamat y contra su esposo Kingu, la va a derrotar y Marduk la va a desmembrar, y con las partes de su cuerpo va a ser la tierra y el cielo. De los agujeros de su cráneo surgieron los grandes y potentes ríos de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates. Entonces, vemos en esta primera representación de un dragón, ¿no?, en este caso una dragona femenina, ¿no?, el importante, digamos, desarrollo iconográfico de un cuerpo leonino, ¿sí?, con patas delanteras justamente con garras de león, pero patas traseras de tipo aquiliformes y dos enormes alas. Su feroz y amenazante rostro, ¿no?, con las fauces abiertas,
que de alguna manera vamos a ver cómo ese motivo iconográfico va luego a extenderse muchísimo en el occidente, ¿no? Y especialmente en época medieval, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en las conocidas bocas del infierno, ¿no? O bocas infernales. Otra representación del dragón en esta época la encontramos como una criatura más bien protectora. El dragón serpentiforme Mususu, que se desarrolló iconográficamente desde los acadios hasta el periodo aproximadamente helenístico griego. Se trata de un dragón con un cuerpo escamoso, patas delanteras también leoninas y patas traseras con garras aquiliformes, pero con cola y cuellos tan alargados que rematan ambos en cabezas de serpiente, una de cada lado. En este caso estamos viendo una representación del Mususu en, digamos, de época del Imperio Neobabilónico, en la puerta de Ishtar, ¿sí? Hoy reconstruida en el Museo Pérgamo ubicado en Berlín. Estos dragones se alternan en ambas paredes de la puerta, realizada con ladrillos vidriados, azules, con motivos de toros, ¿no? Y funcionan como emblemas protectores de la ciudadela, ¿no? Esta incorporación interesante de cabezas serpentinas a ambos lados del cuerpo del Mususu posibilitó entonces engendrar poco a poco una tipología dragontina que, combinada con elementos felinos y leoninos, alcanzaría también un gran éxito en cuanto a la configuración luego de dragones occidentales. No quería dejar de lado en esta presentación un poco inspeccionar qué sucede con el dragón en Oriente. ¿Sí? En Oriente también en época, digamos, desde esta época antigua, ¿no? Especialmente en relación con el dragón chino o dragón long, ¿sí? Que va a ser, en ese caso, un tipo de divinidad benévola, positiva, ¿no? Se lo va a encarnar el señor de las aguas de la tierra y la divinidad portadora de la lluvia. También va a ser un emblema protector, guardián e imperial. Y como no citar a nuestro Jorge Luis Borges en su libro, ¿no? El libro de los seres imaginarios, un libro que escribe junto con Margarita Guerrero en 1967, en donde allí él refiere al dragón Lung, ¿no? Caracterizado, nos dice Borges, a nivel físico, por tener cuernos de ciervo, cabeza de camello, ojos de demonio, cuello de serpiente, vientre de molusco, escama de pez, garras de águila, patas de tigres y orejas de buey. También nos dice que es uno de los 4 animales mágicos, ¿no? Para la mitología china antigua, ¿no? Los otros eran el unicornio, el fénix y la tortuga, y que siempre este tipo de dragones chinos portan una perla, se los representan de esa manera, ¿no? En donde en esa perla reside todo su poder, ¿no? Es decir, pasa a ser inofensivo si se la quitan, ¿no? Y esto lo podemos observar un poco en esta representación que adjunté aquí, ¿no? En la diapositiva, del muro de los 9 dragones del Palacio Imperial de la ciudad prohibida de Beijing, ¿no? En donde se ve, ¿no? Esta forma típicamente sinuosa del dragón chino que porta una perla, ¿no? Y, digamos, el contraste de este cuerpo serpentino sobre, digamos, un fondo en donde se intenta representar ciertos elementos del paisaje, ¿no? Como montañas, ríos y árboles. Como vemos entonces se destaca el cuerpo de tipo serpentiforme, ¿no? En el dragón chino, ya desde la antigüedad, ¿no? Con patas, cuernos, orejas y bigotes, que es algo característico de este dragón oriental. Se lo va a relacionar, como sucede, vamos a ver en el caso del mundo occidental medieval, con los 4 elementos, ¿no? Que a su vez van a remitir a diferentes espacios o hábitats de estos dragones, como el cielo o el aire, la tierra, el agua, el fuego, ¿no? En relación también a las cavernas o a las cuevas. Y, digamos, estos diferentes dragones en sus hábitats van a generar diferentes consecuencias en cuanto a estos ámbitos, ¿no? De la naturaleza que van a repercutir en los hombres. Por ejemplo, para los chinos estaba un tipo de dragón, el dragón celestial,
que se decía llevaba en el lomo los palacios de las divinidades e impedían que éstas cayeran en la tierra, o el dragón divino, que produce los vientos y las lluvias, pero que también podía causar los tornados y los ciclones, el dragón terrestre, que determinaba también el curso de los ríos y de los arroyos, el dragón subterráneo, que cuidaba los tesoros vedados a los hombres, es decir, ahí también tenemos una versión del dragón como guardián de tesoros, o los dragones del mar, nos va a decir Borges, ¿no? Cuyo aliento hierve a los peces, las exhalaciones del cuerpo los asa, pero al subir a la superficie de los océanos producen remolinos y tifones, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede con el dragón ya en la antigüedad greco-latina, ¿no? En el mundo greco-romano? Vamos a encontrar muchos mitos en donde aparece el dragón comúnmente con un cuerpo serpentino, ¿no? Mostrando un poco esta lucha, ¿no? Entre el caos, ¿no? En contraposición a las fuerzas del orden, que de alguna manera van a estar encarnadas por un determinado héroe o dios, ¿no? Si ya desde la Grecia antigua, y en esto quisiera recomendar muy especialmente los libros de Daniel Ogden, ¿no? que trabaja este autor en gran medida diferentes fuentes, tanto antiguas como medievales, en relación al dragón, ¿no? En Grecia encontramos una enorme cantidad, como les decía, de dioses y de héroes, entre ellos Zeus, Apolo, Hércules, Cadmo, Perseo, Sigfrido, ¿no? Como también nos dice otra autora, Sara Arroyo Cuadra, ¿no? Que de alguna manera se contraponen y luchan, combaten contra dragones. Dragones que van a representar una adversidad terrorífica que era menester vencer para restituir el orden, ¿no? Muchos de estos dragones van a ser guardianes de tesoros, como es el caso de, por ejemplo, el dragón Landón, ¿no? Al cual se enfrenta Hércules dentro de sus 9 trabajos, ¿no? En el contexto del Jardín de las Hespérides, que justamente este dragón estaba custodiando, ¿no? Las manzanas de oro que proporcionaban la inmortalidad. En muchos casos, muchos de estos dragones antiguos adoptan la faceta también, ¿no? De grifos, ¿no? Es decir, estos seres con cuerpo y patas de león, torso y alas de águila, ¿no? Es también esa característica de tipo protectora. Por ejemplo, en la imagen que vemos aquí, ¿no? Vemos el caso del mito de Cadmo, ¿no? Cadmo, conmovido por la desaparición de su hermana Europa al ser raptada por Zeus, emprende un viaje para efectuar su rescate. Al ir al oráculo de Delfos se le indica, ¿no? Que dejara a un lado esa búsqueda y que encontrara una vaca que portara un signo en forma de luna y la siguiera para fundar una ciudad. Mata a la vaca, ¿no? La encuentra, mata a la vaca en honor a Atenea y consigue, ¿no? Se le consigna recoger agua de una fuente a sus seguidores, ¿no? Y ahí es cuando se topa contra el dragón de Ares, ¿no? Que custodia también, ahí encontramos nuevamente la faceta del dragón guardián, ¿no? A esta fuente y que devoró a muchos de sus hombres, ¿sí? Finalmente, bueno, Cadmo se enfrenta a la bestia y la derrota, ¿no? Y eso es un poco lo que vemos en cuanto a esta situación de choque o enfrentamiento en esta cerámica de figuras rojas del siglo IV a.C., ¿no? En donde, curiosamente, digamos, pero de manera muy común para los parámetros antiguos, encontramos al dragón con forma de serpiente, claramente, ¿no? Es decir, con un cuerpo, digamos, enroscado en varios círculos o anillos, ¿no? Que de alguna manera está encrespado casi por atacar, ¿no? A Cadmo. Otro ejemplo de este momento, ¿no? Que les traje es, como les mencionaba, Hércules, ¿no? También el enfrentamiento dentro del segundo trabajo que tiene que realizar Hércules en su lucha contra la hidra de Lerna, ¿sí? Esta enorme serpiente de 9 cabezas, ¿no? Las cuales al ser cortadas se duplicaban, ¿sí?
Por lo tanto, Hércules tuvo que recibir la ayuda de Iolao, ¿no? Quien luego de cada decapitación cauterizaba el tronco de los cuellos, y eso evitaba que se siguieran multiplicando las cabezas. Es el caso, ¿no?, también de esta representación que vemos en esta otra cerámica griega, en este caso del siglo VI a.C., en donde es interesante porque vemos representado de manera central a la hidra, ¿no? Es decir, ya con un carácter mucho más monstruoso, con esas cabezas multiplicadas que atacan a un lado y al otro a ambos héroes, ¿no? A Hércules y a Iolao. También, de alguna manera, el cuerpo ya aparece representado de manera más gruesa, o sea, con una dimensión más gruesa, más potente, ¿no? Y anudado también en forma circular en la parte central. Vemos entonces esta insistencia en la figura de la serpiente, ¿sí? Y también en este caso, la necesidad de cada vez acentuar más el carácter bestial, ¿sí?, de este ser. A partir, por ejemplo, de un recurso formal que es el agrandamiento, ¿no?, de su cuerpo, es decir, mostrarlo en dimensiones más amplias, y este recurso de la multiplicación de una de las partes corporales, que es en este caso la cabeza de serpiente, ¿no? ¿Qué sucede en Roma? Bueno, en la antigüedad romana, en líneas generales también tenemos que los dragones que aparecen comúnmente suelen tener características serpentinas, pero cada vez más contundentes, más monstruosas. Por ejemplo, es el caso de este sarcófago romano, ¿no?, en cuyos altorrelieves se muestra una escena del carro de Medea, ¿sí? Se representa, ¿no?, esta trágica escena en donde Creusa es consumida, la vemos aquí, no sé si pueden ver el cursor a Creusa, es consumida a causa del vestido envenenado que le había colocado Medea, ¿no?, en el contexto de su boda con Jasón, como una venganza. Medea había matado también a sus 2 hijos que había tenido con Jasón, y nos muestra también a Medea subiéndose en este carro tirado por serpientes aladas, ¿no?, para escapar hacia la ciudad de Atenas, ¿no? Lo curioso es que ya vemos que en los cuerpos de estas serpientes, ¿no?, con esas alas inmensas, con plumas, ¿sí?, hay de alguna manera una mayor corporalidad, una mayor robustez y un carácter mucho más monstruoso para mostrar la fuerza, ¿sí?, de estas bestias. ¿Qué sucede en la Edad Media? Bueno, en el occidente medieval, entonces, el dragón terminó por adquirir mayormente su carácter negativo y su vínculo con el demonio. Lo encontramos mencionado tanto en fuentes literarias, como en fuentes escritas, como en fuentes visuales, como una criatura mayormente agresiva, peligrosa, y su iconografía resultó bastante variable dependiendo de los diferentes contextos de representación. Por ejemplo, en el periodo alto medieval y en Bizancio, continúa bajo estos prototipos antiguos, ¿no?, serpentinos, que eso lo hereda de la antigüedad. También se lo va a plasmar luego bípedo y sin alas, con una cola rematada en diversas formas, entre ellas, por ejemplo, en otras cabezas dragontinas, con múltiples cabezas también, como es el caso del típico dragón apocalíptico, que ahora lo vamos a ver, o con busto y patas de águila, con cuerpo enorme de serpiente, alas de murciélago y cola terminada en dardo, o muchas veces en formas fitomorfas, ¿sí?, en elementos fitomorfos. ¿Sí? Justamente es la capacidad de metamorfosis, ¿no?, de la figura dragontina y su carácter híbrido que constantemente va a ligar a esta figura, a este personaje zoomorfo, con el carácter mutable y engañoso del demonio. En este caso tenemos una de las primeras representaciones, ¿no?, en este caso paleocristiana, donde se representa un enfrentamiento, ¿no?, como ya vimos, de Hércules en contra de la hidra,
en una de las catacumbas de la Vía Latina, en Roma. Y es interesante, ¿no? Porque en este contexto funerario, la simbología de este héroe clásico, matando, aniquilando un monstruo de carácter serpentino, de alguna manera se interpretaba, ¿no?, como a Cristo venciendo al demonio, encarnado justamente por una serpiente con cabezas multiplicadas, ¿no? Que de alguna manera va a representar también, ¿no?, esta idea de aniquilación, ¿no?, de las fuerzas malignas, y la idea también de renacimiento. En Bizancio, ¿no?, vamos a encontrar que se mantiene bastante este modelo clásico, ¿no?, de dragón serpiente, como por ejemplo ha sostenido, ¿no?, Miguel Ángel Elvira Barba, ¿no?, junto con la destacada circulación, ¿no?, que tuvo hacia el siglo XI el poema épico bizantino Digenis Acritas, en donde Digenis lucha contra monstruos y dragones de 3 cabezas, aparecen en ese momento ya un importante florecimiento de los relatos sobre San Jorge y el dragón, ¿sí? Esto lo vemos en esta pintura mural realizada hacia 1070, que está en una de las iglesias de Gorem, en Capadocia, en donde aparece la representación de San Teodoro de Bizancio y San Jorge siempre montado en un caballo blanco, ¿no?, que están mitigando ambos santos a un dragón que está debajo de las patas de ambos caballos, ¿sí? Evidentemente esta escena vuelve a retomar esta idea, ¿no?, de la aniquilación, ¿no?, de las fuerzas demoníacas y la intención también de regenerar un orden, ¿no?, pero ya con una lectura en clave cristiana. Como vemos, la parte inferior de la pintura está muy dañada, pero aún así podemos ver cómo el dragón mantiene, ¿no?, estas características de cuerpo serpentiforme, anudado, en donde también hay una intención muy, muy clara de marcar la epidermis, ¿no?, escamosa, ¿no?, con escamas puntiagudas, ¿no?, que siguen el recorrido, ¿no?, de la sinuosidad del cuerpo del dragón, que se está retorciendo, ¿no?, al ser lanceado por especialmente San Jorge. Tampoco quería dejar de lado una mención, aunque muy breve, al mundo islámico, ¿sí? En el mundo islámico, el dragón en este momento aparece mencionado en varias fuentes como una serpiente gigante, pero marina, ¿sí?, es decir, como habitante de las aguas y de las profundidades. Esto lo vemos, por ejemplo, en esta miniatura, que pertenece a una copia recopilatoria, ¿no?, del siglo XIV sobre una obra del siglo XI, que es el famoso libro de las utilidades de los animales. Y, digamos, en relación con otras clases, ¿no?, de serpientes, encontramos aquí, en la más grande, que está en la parte superior, la representación de este draco, de este dragón, que mantiene, ¿no?, esta forma sinuosa en su cuerpo. Hacia fines del siglo X y a inicios del siglo XI, en el marco del Renacimiento otoniano y de los inicios del románico, la iconografía del dragón bípedo y alado, contrapuesto al héroe, ¿no?, o al santo, ¿no?, cada vez se empieza a alejar más del modelo serpentino clásico y comienza justamente a difundirse con creces en el occidente medieval. Victoria Cirlot realizó una interesante clasificación sobre los diferentes tipos, ¿no?, de dragones que pueden pensarse en este contexto del occidente medieval. En primer lugar, refirió al dragón laico, es decir, a aquellas producciones dragontinas, tanto literarias como visuales, que eran consumidas en los círculos aristocráticos alto medievales, es decir, aproximadamente entre los siglos VIII a X, y entre los círculos cortesanos, ya entre los siglos XII y XIII, incorporando permanencias, ¿no?, constantes de los antiguos mitos paganos, pero sumándole componentes religiosos cristianos. En segundo lugar, definió al dragón eclesiástico, diseñado por y para los ambientes monásticos y devotos, tanto en capiteles como en una enorme cantidad de libros miniados,
dentro de los cuales, por ejemplo, destacó muchísimo la representación tradicional del dragón apocalíptico. Y finalmente reconoció el dragón gótico propio ya de los siglos XIV y XV, que incorporó muchos aspectos, tanto del dragón laico como del dragón eclesiástico. Ahora bien, este dragón románico, ¿no?, que se instala con fuerza entre los siglos XI y XII, ¿sí?, establece un modelo corporal mucho más rotundo, mucho más macizo. Comúnmente se lo representa bípedo y alado, y eso de alguna manera contribuye, ¿no?, a generar un carácter monstruoso y dañino, ¿no?, una digamos, sensación, digamos, o apariencia visual, ¿no?, mucho más monstruosa y dañina, y por lo tanto efectiva, ¿sí? También se caracterizó por incluir una mezcla de elementos corporales vinculados a aspectos de cánidos o rostros leoninos, a elementos de aves y lagartos, con una cola que a veces se convierte en un ramo de hojas, es decir, en elementos fitomorfos, como es lo propio de los dragones del 1200. En este caso encontramos una representación de este tipo de dragón bípedo, ¿sí?, con cabeza que tiene mucho de rasgos leoninos, y con cola rematada en elementos florales, que forman parte del capitel número 39 de la galería oeste del claustro inferior de Santo Domingo de Silos. Dragones que, como ha postulado Charles Albaces, ya están inmersos en un claro estilo románico, ¿no? Y en este caso encontramos a dos dragones que están entrelazados, ¿no?, a partir de sus cuerpos. Justamente el románico va a aprovechar muchísimo la flexibilidad y la adaptabilidad formal del cuerpo del dragón, en especial del cuello y de su cola, ¿no?, para la creación de imágenes convincentes, atractivas, para, por ejemplo, los fines y los usos litúrgicos y eclesiásticos, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de capiteles y en letras capitales de manuscritos, entre otros tipos de, algunos de los tipos de representaciones más comunes, ¿sí?, en donde aparece. Es que tuvo un impacto central en este momento. Lo que nos dice Isidoro de Sevilla en el libro 12 de sus etimologías, una obra pseudoenciclopédica escrita, ¿no?, a inicios del siglo VII, que tuvo un importantísimo impacto en el mundo medieval. Isidoro incluye justamente al dragón dentro del mundo de las serpientes, dentro del grupo de las serpientes, pero la define como la mayor, ¿sí?, de todas y de todos los animales. Destaca su poder de aniquilar, que no residía, va a decir, en cuanto al veneno, ¿sí?, sino en la capacidad de asfixiar a su presa. También va a referir a que el dragón tiene cresta, boca pequeña y conductos de respiración estrechos, por los que también sacaba su lengua. Y va a aclarar una vez más que la fuerza del dragón no reside en los dientes, sino en su potente cola, con la cual podía dañar más que con sus mordeduras, y que la podía utilizar a la manera de látigo. Este concepto, ¿no?, tan importante en relación a la funcionalidad, ¿no?, y la incidencia de la cola del dragón, vamos a ver que va a ser un recurso muy repetido en las imágenes, ¿sí?, a partir del románico en adelante. Por ejemplo, es el caso de un tipo, digamos, de dragón que se va a representar en esta época, que va a ser el Ouroboros, es decir, una criatura serpentina, dragontina, que va a aparecer mordiéndose su propia cola y conformando un círculo cerrado sobre sí mismo, ¿no? Por lo que comúnmente se lo vinculó a las ideas de continuidad, de infinitud, y su imagen va a ser incluso muy utilizada en cuanto a representaciones de las artes alquímicas, ya hacia la Baja Edad Media. Por ejemplo, encontramos en este arco, ¿no?, representado con relieves, con una enorme cantidad de ouroboros, en la iglesia de Santa María y San David de Kilpeck, en Inglaterra, ¿no? En este caso, dos tipos de ouroboros que
se adaptan muy especialmente a la forma curva, ¿no?, de las arquivoltas del pórtico. Por un lado, este que vemos aquí, que es como un simple dragón que se muerde su propia cola, y el que está aquí, que les estoy señalando, que en realidad es como una suerte de cabezas serpentinas que se conectan y se enganchan en cadena unas, ¿no?, con otras, ¿sí? También vamos a encontrar el dragón, ¿no?, en los capiteles del pórtico del lateral meridional de la iglesia de los santos Cornelio y Cipriano de Revilla de Santullán, en Palencia, esto es España. En este caso en capiteles en donde descansan, ¿no?, las arquivoltas del arco de la entrada, ¿sí? En este caso les traje el ejemplo de dos capiteles. En uno encontramos a un caballero que está lanceando un dragón, que a su vez, ¿no?, está siendo atacado por otro dragón en la otra cara del capitel. Y por otra parte encontramos también a este otro, ¿no?, en donde un cuadrúpedo, evidentemente un león, está siendo atacado por dos dragones, ¿sí? Es interesante porque en estas tríadas, ¿no?, en estos conjuntos, ¿no?, de acción conformados por tres personajes, es interesante cómo esta situación de lucha y el cuerpo de los dragones se adaptan, ¿no?, justamente a el ángulo, ¿sí?, que divide, digamos, las caras de los capiteles, ¿sí? Aquí les marqué, ¿no?, cómo podemos ver que esos cuerpos se adaptan a partir de la organicidad de sus formas, lo que permite garantizar una claridad, ¿no?, en la visión de esta imagen, incluso desde diferentes puntos de vista, ¿no?, del capitel. Pero el dragón también va a aparecer en muchos manuscritos iluminados, como por ejemplo en esta Q, ¿no?, de esta letra capital Q del conocido Codex Calixtinus, un manuscrito misceláneo vinculado al culto justamente Santiago, del apóstol Santiago, que era una guía de peregrinación muy importante, ¿no?, en la Edad Media, en donde vemos en este caso esta idea de multiplicación circular, ¿no?, de la figura dragontina. Si me siguen, ¿no?, con el cursor, vemos un dragón, ¿no?, alado, bípedo, ¿sí?, que de alguna manera está enganchado, ¿no?, y nace de la cola de otro dragón, y a su vez ambos aplastan, ¿no?, a otro dragón que está en la parte inferior y que forma el tabique de la letra Q, ¿no? Vemos ya en este caso una enorme cantidad de detalles en cuanto a plumas, escamas, ¿no?, y a un importante trabajo lineal, ¿sí?, e incluso también en los remates florales que aparecen en la cola de este dragón que sale por fuera, ¿sí? Pero los dragones también van a aparecer en una enorme cantidad de bestiarios, especialmente bestiarios miniados, iluminados, ingleses y franceses de los siglos XII y XIII, que eran los bestiarios, libros pseudocientíficos con contenidos moralizantes, en los que se explicaban diferentes tipos de animales, con sus características físicas y sus comportamientos, dándoles una explicación de tipo cristiana, ¿no? Como apuntó Ignacio Malax Echeverría, ¿no?, en la tradición de los bestiarios, el dragón aparece nombrado por lo general en el marco de diferentes contiendas o combates con otros animales. Por ejemplo, con el curioso cuadrúpedo Ichneumon, con las palomas que comen de los frutos del árbol Perediction, o con la pantera y con elefante. Bueno, con el elefante. En este caso, les estoy mostrando una miniatura de un salterio, ¿no?, que muestra su adversidad con el ciervo, ¿no?, que aparece esto presente en la versión I del Physiologus, ¿no?, en donde nos explica que el dragón busca escapar, ¿no?, ocultándose en las hendiduras de la tierra, aunque el ciervo lo que hace es llenar con sus narices con agua esas hendiduras, ¿no?, vertiendo el agua allí, para que el dragón salga y ahí lo aniquila y lo ataca, ¿no?, tal como Cristo mató al diablo que no soportó las palabras celestiales. Es decir, ahí encontramos como esta explicación, ¿no?,
desde la doctrina cristiana, ¿no? En esta entonces representación marginal de este salterio inglés, es interesante porque vemos a un ciervo en pleno combate con un dueto de dragones, ¿no? Es decir, porque vemos a un dragón bípedo, alado, ¿no? Con cola serpentiforme y anudada, que le está haciendo frente, ¿sí? Pero a su vez el ciervo pisotea la cabeza de otro dragón que pasa por debajo, cuyo cuerpo lineal y serpentiforme forma parte del remate ornamental de la base del folio, ¿sí? Entonces vemos aquí, como uno de los tantos ejemplos, cómo los cuerpos dragontinos y sus colas estilizadas juegan, ¿no?, diferentes contrapuntos visuales en estos discursos en imágenes. Luego de iniciarse en los bestiarios, ¿no?, la sección de las serpientes, especialmente en la familia 2 de los bestiarios, se incluye un capítulo específico que se titula De Dracone Maiore, dedicado especialmente al gran dragón, ¿sí? Allí se incorporan, los bestiarios recogen muchos de los postulados isidorianos tomados de las etimologías, entre ellos, por ejemplo, los ataques, ¿no?, del dragón a los elefantes, que ahora vamos un poco a detenernos en ese combate tan particular, ¿no? Pero, digamos, trazan también interesantes menciones al cuerpo del dragón y a las partes del dragón, ¿no? Por ejemplo, se refiere a que esta serpiente, que es la más grande, es la más monstruosa, se alza de su cueva, brilla y vuela por los aires, tal como el diablo emerge de las profundidades y se transfigura en ángel de luz, engañando a los necios con la promesa de vanagloria y belleza humana. También la cresta del dragón es equiparada con la del diablo como rey del orgullo, y el hecho de que el poder dragontino no esté en los dientes de esa criatura, sino en su cola, es relacionado con la pérdida de los poderes del diablo por medio de la falsedad que merece de aquellos que lo traen cerca suyo. También se explica que esta bestia se esconde en los caminos para acechar a los elefantes, enroscándose en sus patas, tal como el demonio sigue a los hombres poderosos y amarra a los pecadores, con los nudos de sus propios pecados en el camino al paraíso. Los mata estrangulándolos con cadenas de ofensas y así los condena al infierno. Entonces vemos cómo en el caso, ¿no?, digamos, del texto de los bestiarios de la familia 2, cómo determinadas partes corporales, ¿no?, y ciertos comportamientos habituales o típicos pensados para el dragón, comienzan, digamos, a ser expresados, ¿no?, a partir de estos procesos exegéticos, ¿no? Y cómo también los bestiarios van a recoger ciertos postulados naturalistas procedentes de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, lo que Plinio el Viejo va a decir en su Naturalis Historia, ¿no?, refiriendo a la astucia de los dragones respecto de los elefantes, ¿no? Ya que estos, va a decir, se entrelazan en sus patas al querer desatar los nudos con sus trompas, los dragones se meten adentro de las narices de los elefantes, les impiden respirar y los desgarran en su interior. Además, los dragones suelen atacar a los elefantes por sus ojos, y eso de alguna manera generaba que muchos elefantes quedaran ciegos, ¿sí? Otro tipo de embestida, según Plinio, se basaba en la absorción de la sangre fría de los elefantes, ¿no?, por parte de los dragones, dándoles un mordisco en las orejas. Pero, digamos, eso en muchas ocasiones les resultaba contraproducente a los dragones porque los elefantes terminaban cayendo desangrados y los terminaban aplastando. Esto, digamos, que mencioné en relación a Plinio el Viejo, ¿no?, esto lo nombra en su Historia Natural en el libro 8. Y muchas de estas ideas también se recogen en el Bestiario de Cambridge, ya del siglo XII, ¿no?, que señala: ni siquiera el elefante se ve protegido contra él por el tamaño de su cuerpo, pues el dragón enlaza sus patas con un nudo, merced a su cola, y los mata por asfixia. El demonio, que es el más enorme de todos los reptiles,
es como este dragón. Se dice que tiene una cresta o corona porque es el rey de la soberbia. Y su fuerza no está en los dientes, sino en la cola, porque engaña a los que atrae hacia él con artimañas, destruyendo su fortaleza. Es decir, acá nuevamente vemos también la mención, ¿no?, de esto que decía Isidoro de Sevilla, sobre la potencia, ¿no?, de la cola de los dragones para aniquilar. Y esto lo vemos un poco, esta contienda entre el dragón y el elefante en esta miniatura, ¿no?, de este bestiario que les traigo acá, en donde se ve, ¿no?, cómo el elefante es atacado en este caso por un dragón de tonalidades rojizas y cómo se, digamos, lo rodea, ¿no?, por todo su cuerpo, ¿no?, y lo muerde en su lomo. También encontramos otra interesante representación de un dragón rojo con una larga, extensa cola, en este caso en este bestiario de la British Library, este bestiario Harley 3244, es un bestiario del siglo XIII, que es muy interesante porque aparece destacada aquí la importancia, ¿no?, que vimos de la cola del dragón, que incluso, ¿no?, atraviesa, transgrede, pasa por afuera del marco ficticio representado, ¿no?, en el sector de la miniatura. E incluso, digamos, se mete digamos, parecería que irrumpe en el texto, ¿no? Por otra parte, vamos a encontrar también que el dragón aparece dentro de la imaginería, ¿no?, de lucha contra santos, contra diferentes santos. Nosotros tenemos que pensar que a partir de 1095, ¿no?, se iniciaron las cruzadas hacia Tierra Santa, por lo que el sentimiento de guerra y enfrentamiento para restablecer el control cristiano sobre tierras y reliquias sagradas impulsó de alguna forma esta clase de representación que servía para manifestar la oposición entre el bien y el mal, entre Cristo y el diablo, entre los cristianos y los herejes. Además, vamos a tener digamos, el importante protagonismo del dragón rojo apocalíptico. Este dragón de 7 cabezas que justamente ataca, ¿no?, según el Apocalipsis 12, a la mujer vestida de sol, ¿no?, que tiene al niño en su vientre, ¿no? Y que justamente se contrapone y lucha contra las huestes de San Miguel. Este dragón, digamos, se asimila al tipo de dragón devorador, ¿no?, que a su vez causa inundaciones, porque el Apocalipsis nos dice que expulsa torrentes de agua, ¿no?, por sus fauces. Y de alguna manera, en este sentido también, se pueden trazar interesantes semejanzas con la figura de la hidra, ¿no?, que ya veíamos recuperada, ¿no?, desde la antigüedad en el arte paleocristiano, ¿no? Pero por lo que sobre todo se va a caracterizar el dragón apocalíptico es por la constante actitud agresiva y belicosa. Por ejemplo, bueno, les traje aquí una de las tantas representaciones de este dragón dentro de la iconografía de los beatos, es decir, estos códices apocalípticos que principalmente se produjeron en España entre el siglo X y la primera mitad del siglo XIII, en donde en este caso, ¿no?, en este caso es el beato de San Andrés de Arroyo, se buscó, ¿no?, plasmar esta escena, ¿no?, del Apocalipsis 12 en un folio doble, ¿no?, en donde el dragón aparece representado 2 veces, ¿sí? Por un lado, en este episodio, ¿no?, en donde está amenazando a la mujer vestida de sol, ¿no?, con el agua, ¿no?, que vomita, y por el otro, en el otro folio, a este dragón, ¿no?, que está siendo alanceado por San Miguel y por toda siendo atacado también por sus huestes celestiales. Es interesante porque en este caso, este códice, como podemos ver, es uno de los beatos más tardíos, desde la primera mitad del siglo XIII, y ya encontramos ahí un afán, ¿no?, de representación mucho más naturalista en cuanto a las características corpóreas del dragón, ¿no? Es decir, en esta suerte de representación de escamas,
también en las texturas visuales que podemos ver en las alas, ¿no? ¿Sí? Parece que podríamos sentir esta sensación rugosa, ¿no?, de la epidermis del dragón, que cada vez se asemeja más a la epidermis de las serpientes reales. Pero digamos, de estas duplas, ¿no?, contrapuestas entre el dragón y los santos, una de las más importantes fue, por supuesto, entonces la de San Miguel, ¿no? San Miguel también va a ir adquiriendo en su iconografía un progresivo atuendo más belicoso, más militarizado, ¿sí? En este caso tenemos una representación de San Miguel abatiendo al dragón, en este caso del Beato de las Huelgas, también un beato producido hacia 1220. Esta miniatura reemplaza a la miniatura que comúnmente está ubicada, digamos, dentro de los primeros folios introductorios en los beatos, que es la miniatura de el ave siendo atacada por la serpiente. Y lo que vemos, esto es una novedad, ¿no?, en cuanto a la inclusión de esa iconografía en esa parte de estos códices, ¿no?, en esa sección. San Miguel se está batiendo, ¿no?, está luchando y está venciendo a este dragón que tiene a sus pies, que como pueden ver es un dragón que está alado, pero no tiene patas, ¿sí? Tiene la cola anudada de tipo serpentina, pero digamos, al mismo tiempo, a ambos lados está flanqueado por otros dos dragones de cuellos extensísimos que forman la mandorla en donde aparece Cristo, ¿no? Y que es sostenida a su vez por dos ángeles, ¿no? En realidad podemos pensar, digamos, a esta imagen, ¿no?, como una imagen muy potente, ¿no?, en cuanto al mensaje redentor, ¿no?, que refuerza y reactualiza, ¿no?, esta figura bélica del arcángel triunfante, ¿no?, y que justamente no es inocente que esté ubicada en el comienzo de la exégesis apocalíptica en este tipo de códices, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con el dragón en el gótico? Ya vamos terminando, ¿no?, en las, digamos, en las representaciones que vinieron después, ¿no?, del dragón. En los dragones góticos, como un poco también vamos a ver, ¿no?, vamos a tener una mayor estilización en las formas de sus cuerpos, un carácter mucho más mimético, ¿sí? En cuanto a la esmerada imitación de las texturas de escamas, cuernos, piel húmeda, pegajosa, garras, y especialmente en el gótico, las alas de pájaro van a ser sustituidas por las alas de murciélago. Esto lo especificó Judith Baltrusaitis en varios de sus trabajos dedicados a monstruos y seres monstruosos de la Baja Edad Media y a criaturas fantásticas. Es decir, los dragones góticos adoptan las alas de murciélago de tipo membranosas, comúnmente también terminadas, ¿no?, en puntas o en espinas, y en muchos casos adoptan también crestas. Como vemos en este caso, ¿no?, en esta curiosa representación de este dragón que merodea el castillo del duque de Berry en la miniatura del mes de marzo, en el calendario de las muy ricas horas del duque de Berry, este libro de horas que también va a incorporar a otra figura dragontina, en este caso en confrontación directa contra San Miguel, en este caso arriba del Mont Saint-Michel, una representación muy interesante del Mont Saint-Michel en esta época, en el siglo XV. Y por supuesto, digamos, otro santo en lucha muy importante en donde va a intervenir los dragones es San Jorge, ¿sí? Justamente la leyenda de San Jorge y el dragón empezó a tener una enorme difusión hacia fines del siglo XIII, especialmente por la difusión de la leyenda dorada de Jacopo de la Vorágine, ¿sí?, este monje dominico que compendia toda una suerte de hagiografías, ¿no?, dentro de las cuales va a estar la historia, ¿no?, de San Miguel. También va a estar su figura muy en relación con este imaginario, ¿no?, de las cruzadas, y de alguna manera va a mostrar, ¿no?, esta iconografía el momento de lucha, ¿no?,
cuando el dragón es vencido por San Jorge. Es decir, un dragón hace su nido en una fuente que provee el agua de una ciudad, y los ciudadanos debían justamente pagar un tributo humano, ¿sí?, al dragón para conseguir agua diariamente, y sacrificar a sus ciudadanos. En un momento es azarosamente elegida la hija del rey, y en este momento llega San Miguel, que era un oficial romano en Capadocia, se enfrenta al dragón, lo mata, salva a la princesa, y a partir de ese momento, como un agradecimiento, los ciudadanos abandonan el paganismo y se convierten al cristianismo, ¿no? Entonces, esta imagen de San Jorge combatiendo contra el dragón va a representarse incluso en el Renacimiento, en muchas ocasiones, como vemos en esta pintura de Paolo Uccello, una pintura de 1460, en donde ya aparece la presencia iconográfica de la princesa, que, fíjense, lo sostiene como con una cuerda, ¿no?, al dragón, ¿no? También aparece también esta idea de domesticación, ¿no?, de esta figura salvaje y bestial. Y fíjense cómo el dragón ya adopta esta característica, ¿no?, de alas de murciélago membranosas. O como en esta pintura de Vittore Carpaccio, en donde el dragón adopta características del grifo, ¿sí? Es cuadrúpedo y también, ¿no?, tiene estas alas de tipo de murciélago membranosas, que yo acá les puse como una alusión, ¿no?, a pensar un poco cómo también la iconografía, ¿no?, incluso en el cine, ¿no?, por ejemplo en la película, la tan famosa película La Bella Durmiente, ¿no?, especialmente en sus dibujos originales del 59, realizados por Walt Disney, como el dragón, ¿no?, que se enfrenta contra el príncipe para salvar a la princesa y demás, adopta mucho, bebe mucho de estas características de los dragones góticos que venimos viendo, ¿no? Incluso también el atuendo, ¿no?, de Maléfica, ¿no?, que adopta las características del dragón. Bueno, Santa Marta y Santa Margarita van a ser otras santas, ¿no?, que también, cuyas historias están compiladas dentro de la leyenda dorada, que van a enfrentarse contra dragones, ¿no? Es decir, Santa Marta vence al dragón, lo domestica, ¿no?, y lo lleva a la ciudad atado, y Santa Margarita, como en este caso en esta miniatura que estamos viendo, ¿sí?, de las horas de Margarita de Orleans, la santa es tragada por la fiera y justamente tras rezar, ¿no?, en su estómago, hace que reviente el estómago de la bestia y sale de sus entrañas y se salva, ¿no? Es decir, como un claro signo, ¿no?, de renacimiento corporal y espiritual, ¿no?, que podríamos asociar también a la iconografía y a la figura de Jonás y la ballena. También vamos a encontrar en una enorme cantidad de pinturas sobre tablas góticas, ¿sí?, y renacentistas, del siglo XV y XVI, a esta iconografía especial, ¿no?, de San Miguel venciendo al dragón, San Miguel ya adoptando un atuendo totalmente militar, ¿no?, y utilizando en muchos casos armaduras y vestimenta de la época coetánea, y en este caso es interesante esta pintura realizada en Italia, ¿no?, pero bajo las tendencias catalanas, en donde el dragón en realidad es una dragona, es decir, fíjense cómo tiene genitales, ¿no?, femeninos. Vamos al manierismo y al barroco, ¿sí? Encontramos dragones con más fiereza, con cuerpos mucho más monstruosos, ¿no?, entre los siglos XVI y XVII, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, en esta pintura de Tintoretto, ¿no?, en donde transpone este tema clásico, ¿no?, ya a mediados del siglo XVI, en donde ya la princesa, fíjense que pasa un primer plano, ¿no?, y a partir de una diagonal pronunciada nos conecta con la escena que está en el fondo, en donde San Jorge combate contra el dragón, y de alguna manera el sentido cristológico es reforzado por esa figura que está debajo del caballo, que adopta, ¿no?, la posición de Cristo, ¿no?,
y cómo la escena, ¿no?, de lucha y mitigación del mal es de alguna manera bendecida por Dios en la parte superior. Es decir, encontramos este aspecto teatral que obviamente vamos a ver mucho más en el barroco, ¿no? Es decir, en este caso yo les traje algunos ejemplos de Rubens, ¿no? Como Rubens en estas, por ejemplo, dentro de las obras, ¿no?, que realiza para la corte de Felipe IV, de alguna manera también pinta, ¿no?, este tema, y cómo es interesante la triangulación zoomorfa, ¿no?, entre, digamos, el cordero que aparece del lado de la princesa, que tiene que ver con esta idea de sacrificio, de ofrenda, el caballo blanco, ¿no?, que aparece en este plano intermedio, ¿no?, que está totalmente amalgamada a la figura del jinete, que es San Jorge, que ya tiene un traje romano, ¿no?, es decir, como de oficial romano de la antigüedad, y digamos que aniquila a este dragón que está a sus pies en un primerísimo plano y que tiene cada vez más características de tipo antropomorfas, ¿sí? Es decir, fíjense también en el caso de los brazos, ¿no?, monstruosas y antropomorfas. Rubens también recuperó esta escena, ¿no?, que ya veíamos desde la antigüedad, ¿no?, de Hércules en el jardín de las Hespérides, matando al dragón Landón, y en este caso el dragón es representado ya inspirándose, ¿no?, en características de animales bien conocidos, como por ejemplo el lagarto, ¿sí? Es decir, vemos un dragón totalmente cuadrúpedo, ¿no? E incluso podemos ver como esta suerte de carcasa escamosa, ¿no?, que cubre su espalda, que tiene rastros también de sangre. En el siglo XIX y XX se retoma también desde un punto de vista nostálgico y un tanto romántico muchas de las figuras medievales del dragón. Por ejemplo, vemos en este grabado de William Blake, inmerso en el romanticismo inglés, esta figura del gran dragón rojo apocalíptico que seguramente conocerán, que está justamente por atacar a la mujer vestida del sol. Cómo nos muestra, es interesante, este dragón ya totalmente antropomorfo, que hasta puede de alguna manera vincularse a la figura del anticristo, ¿sí? Con alas membranosas, ¿no?, y con un carácter totalmente terrorífico y monstruoso. Desde el romanticismo, pero francés, tenemos a un Eugène Delacroix, que le da un toque mucho más orientalista, ¿no?, a esta escena de San Jorge y el dragón, o que también se ha pensado como la lucha entre Perseo liberando a Andrómeda, ¿sí?, de un monstruo marino, ¿no?, Cetus, en donde justamente Perseo, este héroe también de la mitología griega, ¿no?, libera a Andrómeda y derrota, ¿no?, a este monstruo que la tenía prisionera, ¿no? Es decir, también acá podemos hacer un importante vínculo iconográfico entre este monstruo marino y lo que les mencionaba antes respecto de la ballena y Jonás. En el caso de Edward Burne-Jones, este pintor de la segunda fase de los pintores prerrafaelistas ingleses, retoma, ¿no?, la iconografía de San Jorge y un poco a lo Rubens, ¿no?, interpreta la figura del dragón casi, ¿no?, como un lagarto cuadrúpedo, ¿sí?, pero también retoma esta iconografía, que es muy importante también en el siglo XIX, de Perseo y Andrómeda, en donde este monstruo marino parece retomar muchos, ¿no?, de los aspectos del dragón serpentino antiguo. Desde el simbolismo de Gustave Moreau, ya a fines del siglo XIX, encontramos más bien un carácter onírico, ¿no?, con el cual él va a tratar ciertos temas mitológicos y también, digamos, de leyendas o historias cristianas, ¿no?, como en este caso este San Jorge, ¿no?, en donde el dragón, digamos, fíjense cómo sigue manteniendo esta característica de ser bípedo, alado, ¿no?, en este caso con una trompa que remata como en una suerte de pico de ave, ¿sí?,
Y el clímax es totalmente efervescente, simbolista, ¿no? Propio, digamos, de este movimiento, ¿no? O en la caída de Faetón, ¿no? En donde justamente representa el choque del carro de Faetón, que justamente está coalicionando contra una serie de cuadrúpedos y contra esta suerte de dragón o gran serpiente, ¿sí? Que también lo acecha. El Art Nouveau, entre fines del 19 e inicios del 20, va a retomar muchísimo en las artes decorativas, especialmente en lo que tiene que ver con joyería, a la figura del dragón, especialmente esto que mencionábamos de la adaptabilidad, la organicidad, ¿no? Del cuerpo sinuoso dragontino, que va a permitir incluso realizar interesantes trabajos con vidrio y con la incrustación también de piedras preciosas en el caso, por ejemplo, de joyería. O también la incorporación de dragones en la arquitectura del Art Nouveau, como por ejemplo lo vemos justamente dentro de la tendencia Jugendstil, ¿no? Esta casi, digamos, inspirada en los capiteles medievales, ¿no? Este uso de la figura dragontina, ¿no? En este caso para, digamos, una arista, ¿no? En el muro, y el uso también de un tipo de visión anamórfica de la figura, ¿no? Es decir, que si lo vemos de frente, vemos a un dragón compuesto, si lo vemos desde un lateral, vemos a un dragón simple, ¿sí? También, por ejemplo, desde la vertiente italiana, ¿no? Del Art Nouveau, en el estilo Liberty, aparecen estos dragones insertos en la arquitectura como sosteniendo, ¿no? Casualmente parte, digamos, de las ventanas o parte de los balcones, y vemos esta necesidad, ¿no? Cada vez más importante de generar un efecto de verosimilitud, ¿no? Es decir, de naturalismo, ¿no? De realismo. Esto también lo vemos en otra versión de esta arquitectura alemana, ¿no? En donde el dragón parece evidentemente real, ¿no? Como que está trepando en el muro, a llegar, por ejemplo, a una vertiente, digamos, dentro de España, ¿no? A Gaudí, ¿no? Que hace justamente a este dragón, ¿no? Imitando, ¿no? A partir de las soldaduras de la chapa, ¿no? Las diferentes también texturas, ¿no? De la piel dragontina. Bueno, entonces a partir de este recorrido que realizamos sobre esta particular criatura híbrida imaginada, pudimos comprobar cómo el imaginario del dragón fue mutando, pero al mismo tiempo retroalimentando sus bases, ¿no? A partir de los siglos. El dragón serpiente del mundo antiguo ofreció la estructura básica para confeccionar otras variantes: cabeza y cuerpo extenso de serpiente rematado con una extensa cola. Esta versión dragontina se mantuvo en la Edad Media, pero fue enriqueciéndose con otras variantes, incorporando otros rasgos o partes zoomorfas, aumentando progresivamente su carácter salvaje y su físico monstruoso mediante la inclusión de patas, garras, orejas, alas y diversas texturas de su epidermis. La posibilidad de lograr una mayor verosimilitud en un animal, no obstante, imaginado, fue un propósito retomado una y otra vez, desde la Baja Edad Media hasta, podríamos decir, la actualidad, porque en nuestra cultura visual actual encontramos siempre presente su figura en el cine, en las series, en las sagas de diferente tipo y en la literatura. Pues después de todo, los dragones han hecho historia, una historia que es posible reconstruir desde las imágenes. Bueno, espero no haberlos aburrido. Por favor, para nada. Excelente. Estoy dejando de compartir. A ver. Ahí sí. No, podría seguir escuchándote horas. Es apasionante, la verdad que es apasionante. Y qué impresionante la vigencia a través de los tiempos de un animal que en realidad es inexistente, es una construcción cultural a través del tiempo, ¿no? ¿Viste? Incluso en este momento, en la actualidad, se lo ve la representación del dragón desde muchos aspectos, desde
la literatura infantil o el cine infantil como el compañero de los niños, como el amigo, incluso se lo muestra como un animal muy tierno, de ojos redondos, de una gestualidad muy suave y incluso esa cola oficia como un elemento protector también, Claro, ¿no? claro. Los cubre sobre sus espaldas, los lleva, los trae, los cuida, los salva. Yo creo que el dragón también sufrió como esto que veíamos con los anteriores seres, ¿no? Que tratamos en el caso de la sirena, ¿no? Que Claudia también presentó, y el unicornio, que Adriana también habló, ¿no? Como que en los últimos tiempos es como que estos seres que en un principio tenían características más salvajes, ¿no? Y además se los romantizó, ¿no? En cierto punto. Totalmente, y como, bueno, como recordaba también cuando mis hijos veían una película, creo que se llama Cómo amaestrar o adiestrar a tu dragón, que también fue muy exitosa, donde aparece esta versión que dice Nora, bueno, sumamente interesante. Nadia, la verdad que el recorrido fascinante, adhiero a lo que dice Nora, podríamos escucharte horas. Acá estuve leyendo, bueno, los comentarios, muy agradecidos todos, una excelente introducción. Bueno, Pablo menciona también, destaca tu mención hacia el mundo árabe, que no siempre aparece, digamos, mencionado, como que a veces queda un poco relegado a esto, y bueno, ese recorrido también nos interesa mucho. Y acá Gabriela Páez formula una pregunta que dice, ¿cuál sería la relación del dragón con las gárgolas góticas? ¿Son estas otro tipo de dragón? Sí, son dragones, sí. Yo me olvidé de mencionar, cuando vieron, les hablé un poco del dragón gótico, ¿no? Cómo justamente el diseño de las gárgolas toma mucho de esas características del dragón gótico, ¿no? El dragón gótico, yo diría desde de fines del siglo XIII al siglo XIV, XV, ¿no? Es decir, básicamente como este cuerpo mucho más rotundo, ¿no? Facetado también, ese tipo de alas que son típicas también, ¿no? Y que vemos en muchísimas gárgolas góticas, ¿no? Y este carácter en parte hasta musculoso, porque vieron que en muchas representaciones de gárgolas aparece, ¿no? Como este carácter mucho más corpóreo, ¿no? De ese híbrido. Si las gárgolas justamente góticas van en plena relación con digamos, esas representaciones que yo les mostré, ¿no? Del siglo XIV, XV, en otros soportes, digo, en manuscritos y demás. Sí, muy importante lo que mencionás del aporte del siglo XIX, ¿no? Del neogótico, cómo exagera también esto, ¿no? Lo hace mucho más, quizás más gótico aún de lo que era. Se me viene Eugene Viollet-le-Duc, ¿no? En sus las gárgolas de Notre Dame, ¿no? Que comúnmente pensamos que son originales, pero en realidad son una creación del siglo XIX, ¿no? Es este ímpetu de Viollet-le-Duc de hacer más gótico lo gótico. Lo gótico, ¿no? exacto. Es decir, de exacerbar, ¿no? ese carácter, ¿no? Y acá Gabriela también dice, no, perdón, se me pasó la pregunta. Leticia dice, los dragones de las proas de las naves vikingas, supongo que hacen relación a un origen marino de la bestia. No, ahí mencionaste. Debe ser, sí, que vos también en la anterior charla tuya habías mencionado, ¿te acordás? El tema de esta iconografía, ¿no? Como de monstruos en proas vikingas y demás. La verdad que no lo he estudiado demasiado, pero eso tiene que ver ya también con el tipo de dragones nórdicos, que es otro ámbito, el dragón anglosajón es otro ámbito, es como bastante complejo también, es un mundillo aparte. Y acá Mariana de la Bianca pregunta, ¿son sexuados los dragones? Bueno, se han detectado algunos casos como muy interesantes, como ese que les mostré de esa pintura sobre tabla que está en el Met, en donde en algunos casos, especialmente para destacar evidentemente que se trata de una dragona, se
incorporaron pechos, senos. Ujú. En el resto de los dragones comúnmente no se, como que no es posible diferenciar, porque tampoco se representan esas partes. Vieron que en la mayoría aparecen representados de manera lateral, ¿no? Pero en pinturas góticas sobre tabla encontramos algunos casos en donde aparecen estas curiosísimas figuras de dragonas. Incluso he visto así también películas infantiles o no tanto, ¿no? Porque vos ahí mencionás también, mostrás imágenes de Game of Thrones y también la presencia tan imponente del dragón, en donde hay madres dragonas cuidando sus huevos y todo eso. Bueno, Pablo Testa dice, creo que era Corazón de Caballero, El Último Dragón, una peli de los 90, bueno, y además destaca excelente cómo en una hora pudiste presentar tantas puntas de las representaciones del dragón en momentos muy distintos, ¿no? Desde el 1000, en realidad creo que 3000 antes de Cristo al siglo XXI, ¿no? Sí, ahora que un poco rememoré, ¿no? Un poco lo que el itinerario que hicimos, o sea, bueno, justamente tenemos Tiamat, ¿no? Era una dragona, o sea, ahí tenemos como, ¿no? O sea, la dragona del caos en Mesopotamia, ¿no? Pero aún así, fíjense que en esas antiguas representaciones no tenemos como una distinción en cuanto a la representación del sexo en sí. ¿Sí? Se sabe desde el mito, pero no se refleja eso a nivel iconográfico. Pero en el caso de esas pinturas del 15, son casos como muy, muy interesantes, ¿no? Nadia, también aquí, bueno, Esperanza te pregunta si has podido profundizar sobre los llamados worms, tipología de dragón inglesa. No he encontrado mucha literatura sobre ellos, dice Esperanza, y la verdad que me interesa. No me metí en dragones. Si querés, Esperanza, activa tu... ¿Querés hablar? Sí. Sí, hola, buenas noches. Es que me da miedo que el pequeño empiece a llorar y os moleste, por eso estaba desactivado. Aquí es un poco tarde. Sí, es un tipo de dragón que siempre me ha interesado, me parece poco representado, obviamente fuera de las islas de Albión, de Inglaterra, pero muy relacionado con el agua, con los pozos especialmente. He podido leer algunas tradiciones de que si tiraban un gusano a un pozo, de ahí el nombre, o a veces tienen que ver con ganas tiradas a los pozos que se van dando a lo largo de los años, se convierten en estos worms, de esta tipología, pero realmente todo lo que encuentro es muy posterior y no he encontrado nada de la época. Digo, a lo mejor tú en tus investigaciones has encontrado alguna cosilla o algo. No, porque no me adentré, ya te digo, en lo que es dragones anglosajones y nórdicos. Claro, es que es otro mundo, claro. Es otro mundo y súper complejo a lograr, digamos, ¿no? Pero no. He visto algunas representaciones, pero un poco ambiguas, en ornamentación de manuscritos irlandeses, en donde hay como ciertas formas dragoninas, pero que se mezclan mucho con formas de aves, en la típica miniatura irlandesa, pero no me adentré mucho más. Es una cosa pendiente. Una de las tantas cosas pendientes. La próxima. Okay. Toda esa parte del mapa. Sí, a ver. Nadia, Claudia Raposo pregunta sobre los libros que mencionaste, creo que uno que es el de Daniel Oden. Sí. Si quieren le escribo aquí y después el otro no recuerdo si se referirá a Victoria Cirlot o... Sí, de Victoria Cirlot es un catálogo de exposición, si no me equivoco es de los años 80 o 90, es un catálogo de hace unos años, que se llama el DRAC,
en la cultura medieval. Es un catálogo que es un poco difícil de conseguir, pero es un catálogo de exposición. Y es interesante porque atrás de todo tiene una recuperación de diferentes fuentes, ¿no?, que mencionan al dragón. Y de Daniel Ogden tiene varios libros, algunos solamente basados en el dragón en época clásica, en la antigüedad griega especialmente. Sí. No, yo ahí en el chat escribí el nombre del autor, me acuerdo que uno de sus libros es Dragones, Serpientes, y Claro. continúa, pero no me acuerdo ahora, pero bueno, por lo menos el nombre del autor y Victoria Cirlot. Sí, y de Ogden, que yo básicamente utilizo es este de Dragones y Serpientes. Lo tengo por acá. Ahora no me acuerdo exactamente el título, pero... largo, recuerdo. Sí, Slayers, y es algo así en inglés. Y que también, bueno, es básicamente un libro de fuentes, o sea, de fuentes... Me dice que Cirlot no era. ¿Quién más podés haber nombrado? Que recuerde... Sara Arroyo Cuadra, posiblemente. Básicamente usa algunos artículos de ella que son muy interesantes, que ha analizado también la figura del grifo y del dragón. Y no sé a quién más nombré. Básicamente sí, esos. Y bueno, fascinante también tu inclusión de Borges y su catálogo de animales fantásticos, ¿no? Y el dragón oriental, que también, bueno, me hace como pensar en esto de esta bestia que por un lado nos da miedo, aterra, y por otro lado fascina y encanta, ¿no? Claro. A mí me llama, que me llama Sí. mucho la atención que a través de los tiempos, no sé si se genera así, como a partir del inconsciente colectivo y después como está conducido para ser empleado para un poder o para el otro, pero la vigencia de la imagen del dragón tan efectiva en todas las épocas, ¿no? Incluso con las diferentes culturas, incluso en la actualidad, cuando hay que imaginar, a mí, yo en algún momento elegí dibujar el dragón y dije, voy a hacer mi propio dragón, pero sin embargo estaba recopilando aspectos del dragón que yo vi en dibujos de diferentes épocas, ¿no? O sea, esto de la superficie de las pieles escamosas, de las colas, y veo que al principio fue tomado el dragón como una figura que tenía que ver con la fuerza y con el poder, y más adelante fue que se le dio como más aliado del mal que del bien, o me equivoco, entendí mal. Yo diría que siempre fue una figura vinculada a la fuerza y al poder. Lo que pasa que, digamos, esa capacidad, ¿no? Esa fortaleza, esa monumentalidad, sí, básicamente también fuerza física, ¿no? Fue vinculada simbólicamente, podríamos decir, a aspectos positivos o aspectos negativos. Entonces ahí vos tenés el dragón como protector, el dragón como guardián, que utiliza su fuerza, pero para proteger una fuente, para proteger, no sé, un espacio, manzanas o lo que sea. Sí. A veces, no obstante, luego desde el cristianismo, visto eso como algo negativo, ¿no? Sí. Como vimos en el caso de San Jorge, ¿no? Sí. La serpiente de Adán y Eva, ¿no? Claro, la serpiente de Adán y Eva también, claro, no es como algo anterior a lo del dragón, pero también es lo que encarna el pecado, el mal, ¿no? La tentación. Claro, totalmente. Esa cosa enroscada en el árbol. Sí, que además en varios manuscritos también y representaciones, incluso la serpiente de Adán y Eva muchas veces adopta formas de dragón. Que no solamente la serpiente lineal que se enrosca en el árbol. Sí. Hay ahí toda una mixtura, ¿no? Una combinatoria interesante, ¿no? De formas y modelos, ¿no? Que al fin y al cabo, como un poco mencionaba, el dragón es una serpiente, es la serpiente más grande, ¿no? Es decir, digamos, la cosmovisión medieval piensa eso, ¿no? Y eso un poco se recoge en las etimologías isidorianas, ¿no? Sí. Está dentro del grupo de las serpientes y es la más grande, ¿no?
Con respecto a eso que nombraste, bueno, acá Pablo pregunta si los bestiarios y el libro de Isidoro de Sevilla se pueden encontrar en internet. Al mismo tiempo dice, bueno, Borges siempre está, en este caso, a lomo del dragón. Es un comentario. Pero pregunta justamente sobre Isidoro de Sevilla. No, o sea, para encontrar como, sí, podés encontrar por ahí algún tipo, a ver, Héctor, ¿qué querés decir algo, Héctor? No, quería hacer una pregunta nomás, pero... No, para el caso de, bueno, de Isidoro, sí, a ver, posiblemente puedas encontrar algunos extractos en internet, pero no, comúnmente tenés que ver una buena traducción, ¿no? Y si es posible bilingüe, ¿no? Entre latín y español de las etimologías. Y en los bestiarios hay varios autores que han compilado varias de las ramas de los bestiarios. Uno de ellos, por ejemplo, en español que podés encontrar es Ignacio Málex Echevarría, que yo creo que ahora recuerdo que lo mencioné. Y ese creo que hay una versión online que circula con bastante asiduidad, entre otros, ¿sí? Sí, Héctor. Y bestiarios en manuscritos, sí, dependiendo de qué bestiarios busques, puedes encontrar que están en línea, ¿sí? Es decir, que están los manuscritos digitalizados. Una preguntita, ¿no? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Desde la más completa ignorancia, quiero agradecerte, Nadia, la exposición, porque yo aprendí mucho. En la tradición oriental, sobre todo en la tradición persa, en el misticismo persa y en particular los mandeos, el dragón está asociado también a la constelación del dragón. ¿Hay en Occidente algún paralelo a eso, en la relación con la astrología, que es muy fuerte, digamos, en las tradiciones orientales, incluso cristiana oriental, esta cosa de interpretar el dragón como figura astrológica? Sí, aparece en la astrología, ¿sí? En las constelaciones. E incluso hay constelaciones que muchas veces forman figuras de animales que en los manuscritos aparecen adoptando características del dragón. Por ejemplo, Cetus. Por ejemplo. Es todo también un tema esto de la astrología y demás. Pero sí. No sé si respondí. Tampoco he estudiado demasiado esa vertiente, pero sí hay digamos, dentro de las constelaciones que tienen figuraciones zoomorfas, aparecen. Muchísimas gracias. No, de nada. En relación a lo que decía Nora antes, se me ocurría pensar en los alebrijes mexicanos, ¿no? Qué parecido que tienen con el dragón, como que son pequeños también dragones, apropiaciones digamos, como que cada uno necesitara tener esa figurita que acompaña y que protege de alguna manera. Es como decís vos, se ha diluido esa conexión con lo demoníaco, con lo satánico, o con la figura del apocalíptico, ¿no? Del dragón apocalíptico de 7 cabezas, traído de la hidra también, o extraído, o derivado, no sé, digamos ahí la intervención que tiene. Pero la presencia, como decíamos recién, está desde las más pequeñas cosas, como una necesidad de recurrir a esa imagen fantástica en varios momentos. Así que bueno, yo no sé, aquí Julia, bueno, comparte algunos bestiarios y una versión de las etimologías. Bueno, fantástico. Hay una página que es muy interesante que se llama The Medieval Bestiary, que está buena, digamos, o sea, es como digamos, una plataforma en donde se pueden encontrar varias menciones, ¿no? a fuentes literarias en relación a los bestiarios y fuentes iconográficas. O sea, sirve para una plataforma para a partir de ahí buscar, ¿no?
Claro, esa es la que estaba compartiendo. No lo vi. Y se puede, y a partir de ahí, como tantos manuscritos están ahora digitalizados, ay, perdón, Claro. yo estoy sin vista, se puede, digo, uno puede, ya conoce dónde está el manuscrito y entonces buscar. Claro, o sea, sí, sirve básicamente para eso, para ver, claro, como que, además lo podés buscar por animal, por bestia, por siglo, o sea, está bueno. Y a partir de ahí uno empieza a rastrear y a buscar, ¿no? En otros repositorios institucionales, bibliotecas y demás. Sí, por suerte con la digitalización, digamos, se ha avanzado muchísimo en esto, ¿no? De poder acceder a este tipo de material, ¿no? Y en imágenes de muy buena resolución y demás. Estoy muteada, estaba muteada. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo sé que... sí, acá Pablo pregunta si pudiste viajar a ver bestiarios y códices. Sí, básicamente beatos, algunas Biblias vi, pero no bestiarios, o sea, no vi facsímiles, pero no bestiarios originales. Bien. ¿Y si existe una relación entre los fósiles de dinosaurios y los dragones? Una teoría que alguna vez surgió, ¿no? Que esta creencia en los dragones podía tener que ver con que hayan encontrado fósiles de dinosaurios. Bueno. No lo sabemos. Es como un poco imposible saber eso, ¿no? Pero bueno, también es interesante ver eso, ¿no? Cómo a través de los siglos, ¿no? Como que esta figura se fue, digamos, nutriendo, ¿no? De diferentes visiones nuevas, de tradiciones, ¿no? También. Y cómo también quizás otras artes, ¿no? Nosotros que somos de historia del arte, como también otras artes, ¿no? También lo utilizaron, ¿no? Es decir, acá yo estoy dejando también de lado lo que es la literatura, mucho, el cine, el teatro, ¿no? Pero también sería muy interesante un poco inspeccionar, ¿no? Cómo esta figura creció también, ¿no? A partir de esas otras artes. Se puede pensar, ¿no? Que quizás un hombre de la antigüedad encontró los restos de un pterodáctilo y se imaginó lo que hoy llamamos un dragón, por ahí, ¿no? Pero, ¿cómo saberlo? Sí. Sí, no. Vamos a inferir, especular. Pero bueno, Héctor, sabemos que tenías algunas, si no hay ninguna pregunta más, que tenías algo que comunicar, ¿verdad? No, bien, no, simplemente si no hay más preguntas y si les parece bien, hacemos el cierre. Agradecerte, Nadia, por la exposición. Reitero, a título personal aprendí mucho. Y recordarles a todos y todas los asistentes, convocarlos ya para las próximas charlas, ya recordando que el jueves 4 de noviembre, si no me equivoco, a esta misma hora, tenemos la cuarta y última charla sobre arte medieval. Creo que toca el simio, ¿no? Exacto, que lo va a dar Esperanza, que está acá. Ahí está, Esperanza nos va a hablar del simio. Y recordarles también, bueno, la semana que viene habrá una mesa redonda sobre historia medieval, con una serie de panelistas, todos jóvenes investigadores de Latinoamérica. Es el martes 19 de octubre, estén atentos al Facebook de la sociedad. Y por último, creo que ya será la última del año, si no me equivoco, para el 23 de noviembre, Javier Albarrán, investigador español, va a darnos una charla sobre la Reconquista o la conquista de Al-Ándalus por los
cristianos. Así que sería un poco esa nuestra agenda para lo que queda del año. Recordarles que tienen las redes sociales de la sociedad, Facebook, creo que también está Instagram, y que también pueden asociarse, los invitamos quienes no estén asociados, y permítanme un poco el mensaje interno a la sociedad. Recuerden que estamos en año de pandemia, que no hemos tenido nuestras tradicionales jornadas y que no nos hemos podido encontrar y que muchas veces eso impacta, y disculpen esta cuestión un poco materialista. Recordar las cuotas societarias, pueden comunicarse con nuestro tesorero, el doctor Laham Cohen, para quienes quieran puedan pagar la cuota de este año, puedan hacerlo tranquilamente por transferencia bancaria o combinando con él algún medio de pago. Disculpen esta nota materialista, pero bueno, la dinámica de las sociedades es siempre así. Así que bueno, si no hay más comentarios, Claudia, Nadia, no sé, podemos dar por finalizada la charla. Sí, yo, bueno, agradecerte nuevamente, Nadia, sumamente interesante, como dijo Héctor, aprendí un montón, aunque bueno, también vengo leyendo tu excelente libro, lo leí en su oportunidad y también es muy interesante. Nadia es autora de un libro acerca de este tema, El dragón de lo imaginario a lo real, así que bueno, me encanta. Bueno, gracias. Y bueno, y siempre un placer escucharte. Muchas gracias, Claudia, y gracias a todos. Y nos vemos en noviembre con la charla de Esperanza sobre el simio. Así que bueno. Muchas gracias. Los esperamos. Gracias, Nadia. Gracias. Hasta la... Adiós a todos. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias. Chao.